Yo quisiera, a manera de introducción a mi mensaje, leerte un reporte de 9 hombres considerados en el año 1923, hace 100 años. En 1923, como los 9 hombres más ricos del mundo, la totalidad de su riqueza era mayor que la riqueza del gobierno norteamericano en ese momento. ¿Te imaginas cuánto dinero poseían estas personas? Yo quiero leerte brevemente cómo terminaron, porque está intrínsecamente relacionado al mensaje de esta mañana. Número 1, el presidente de la entonces mayor empresa siderúrgica, Charles Schwab, vivió de capital prestado durante 5 años antes de morir en la quiebra. Número 2, el presidente de la entonces mayor compañía de gas, Howard Hobson, perdió la razón. Uno de los mayores comerciantes de materia prima, considerado un especulador del trigo, Arthur Cutten, murió insolvente. Número 4, el entonces presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Whitney, fue enviado a la prisión. El miembro del gabinete del presidente de Estados Unidos, Albert Fall, fue indultado de la cárcel para poder regresar a su casa y morir en paz. Número 6, el mayor oso de Wall Street, Jesse Livermore, se suicidó. El presidente del entonces mayor monopolio del mundo, Ivar Kruger, se suicidó. Número 8, el presidente del Banco de Pagos Internacionales, Leon Fraser, se suicidó. Y el presidente de la mayor empresa de servicios públicos, Samuel Insull, murió sin un centavo. Aquellos que trabajan cerca de mí, algunos de ellos, me han oído decir en varias ocasiones que no me gusta el dinero. No me gusta hablar de él, no me gusta tener que manejarlo. Y algunos me han preguntado por qué, y la razón es sencilla, y la acabamos de ver en las vidas de estos hombres, por lo que el dinero hace en el corazón humano. No lo que puede hacer, lo que hace. La pregunta es ¿a qué grado? Tú puedes creerme eso o no, pero eso es una realidad. En esta mañana el título de mi mensaje es justamente algo muy relacionado a lo que acabamos de leer, y es el poder engañador de las riquezas terrenales. Mi título original era el poder embriagador de las riquezas terrenales, pero luego pensé que el dinero primero nos engaña, o la riqueza nos engaña y luego nos embriagan, y por eso me quedé con el título de El poder engañador del dinero. Somos engañados hasta tal punto que creemos que cosas que le han pasado a otros, a nosotros de seguro no nos van a pasar. Mi mensaje está basado en 2 textos de la carta de Santiago. Uno en el capítulo 1 que habíamos dejado atrás a propósito, 3 versículos que lo vamos a recoger ahora, y lo vamos a conectar con 6 versículos de la carta de Santiago, capítulo 5, donde sí ya continuamos hasta el final de la carta. Santiago nos deja ver que el problema con las riquezas terrenales no es simplemente la tenencia de las mismas, es lo que ellas hacen en nosotros, es la manera como frecuentemente adquirimos dichas tenencias, es esa adquisición y aún la administración de esos bienes. Y yo creo que la Biblia nos ha dejado el testimonio que todos ustedes conocen de un hombre que en un momento dado estaba centrado en Dios, un hombre que en ese momento estaba pensando piadosamente, a quien Dios se le apareció en una ocasión, habló con él de manera personal, tuvo un privilegio, ¿verdad?, de conversar con Dios, y a quien Dios le dijo: mira, yo he bajado, he descendido hasta ti, y te voy a dar la oportunidad de pedirme lo que tú quieras. Y este hombre que estaba pensando tan correctamente, piadosamente, en Dios solamente, le dice: ¿tú sabes qué, Señor? Yo no me quiero una sola cosa. Escucha el texto de 2 de Crónicas, capítulo 1, del 11 al 13. Y dijo Dios a Salomón:
Por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento, ni siquiera para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Como vas a tener sabiduría, es como que Dios estaba diciendo, y vas a tener conocimiento. Y ahora está pensando piadosamente, tú vas a poder manejar esto que te voy a dar. También te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Y Salomón salió del lugar alto que estaba en Gabaón, de la tienda de reunión a Jerusalén, y reinó sobre Israel. Eso es un hombre que en este momento estaba centrado en Dios. Este es un hombre que entendía en ese momento que si tienes a Dios lo tiene todo, no tienes a Dios no tiene nada. Y lo único que deseaba era algo que incluso ni siquiera era para él, lo iba a recibir él, pero para entregar a los suyos, y era sabiduría para poder manejar al pueblo de Dios. Dios estaba tan complacido con tal petición que le dijo, mira, te voy a dar eso, pero también te voy a agregar todo lo demás, fama, gloria, sabiduría, dinero, riquezas. Y este hombre se lanza por la vida y acumula entonces oro y plata, una armada naval que para ese entonces era impresionante, y sigue acumulando y desarrolla la agricultura y las artes, y como si todavía no tuviera suficiente, acumula 1,000 mujeres, que les llevaron al rey Salomón, centrado en Dios, a adorar dioses paganos. Y Salomón introduce a Israel la adoración del dios pagano Moloch, y luego Israel termina sacrificando a sus hijos a este dios, que algo que anterior a que Salomón subiera al poder, a aquellos que hubiesen sacrificado sus hijos a un dios hubiesen sido muertos, ¿verdad? Apedreados o de alguna otra forma, pero merecían la muerte. Y ahora, sin embargo, era una práctica más o menos común y aceptada en Israel, porque Salomón, el hombre que le pidió a Dios solo sabiduría, cuando recibió riquezas, perdió la cabeza también. Y pensamos, sí, pero yo no soy como Salomón. No, yo sé, no tiene su sabiduría de seguro. Pero leemos las historias y no pensamos que tu corazón y el mío son como el de él. Salomón desarrolló su reino de manera extraordinaria, y desde el punto de vista humano fue un hombre de éxito. Si tú lees Eclesiastés, todo lo que él dice que hizo, que acumuló, es impresionante. Pero al mismo tiempo hay una porción entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Eclesiastés donde, si tú te fijas en los pronombres, 21 veces Salomón dice, yo hice mi esto, mi aquello, lo hice para mí. Se volvió completamente egocéntrico, pero estaba viviendo el síndrome del éxito. La revista Omni de Estados Unidos en el año 1991 escribió o apareció allí un artículo que se llamaba el síndrome del éxito. Y esta gente secular pudo resumir el síndrome del éxito como en 3 síntomas, o en 3 consecuencias, o en 3 palabras, que en inglés todas comienzan con la letra A. Yo traté de que fuera algo parecido en español, de manera que estas son las 3 palabras del síndrome del éxito. Aislamiento, lo que implica que la persona pudiera o estar sola o sentirse sola a pesar de tener gente a su alrededor. Aventuras, en inglés sería adventure seeking, y adulterio. El éxito, de alguna manera, esta gente en el mundo secular nos deja ver que involucra las emociones, los sentimientos, la desenfoca al hombre, al ser humano, de tal forma que él termina por caminos por donde él no había transitado anteriormente. No es un accidente ni es una expresión poética.
ni hiperbólica cuando Cristo dice no podéis servir a dos señores, no podéis servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo, porque vas a terminar amando a uno y odiando al otro, odiando a uno y amando al otro. Y básicamente lo que Cristo estaba diciendo, si amas las riquezas, no es que me vas a odiar a mí necesariamente, pero cuando las prefieres o cuando le das el primer lugar y yo ocupo el segundo lugar, es como que me estás odiando porque has manifestado dónde está tu primer amor. Y yo creo que todo lo que hemos dicho hasta el momento nos van a ayudar a entender mejor por qué Santiago está diciendo lo que está diciendo a aquello que le están leyendo. Yo quiero entonces de los dos pasajes verlo por separados. Ellos están relacionados, pero ellos enfocan el problema de dos ángulos diferentes. De manera que comencemos con Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Aquí es que Santiago está aludiendo. Bueno, él compara dos hermanos. Aparentemente estas personas son creyentes a las que él se está dirigiendo, porque él dice el hermano de condición humilde y el otro, el rico. Entonces, así lo estamos tomando, yo creo que así lo toman la mayoría de los estudiosos de este pasaje. Le está hablando a un hermano de condición humilde, y la palabra traducida ahí como humilde, en el original pudiera referirse a alguien de un estrato social inferior, no necesariamente porque sea muy pobre, o pudiera referirse a una persona cuya actitud hacia la vida es una de humildad, o pudiera referirse a personas materialmente pobres. El hecho que la comparación es con el rico, creo que deja evidentemente claro que este hermano es alguien pobre materialmente. Y él hace una salvedad a ambos hermanos. Y es que el hermano de condición humilde, él le aconseja que, por un lado, no se piense pobre materialmente, aunque lo sea, que no se vaya a quejar de su carencia, sino que más bien él pueda pensarse en su condición exaltada, porque él está en Cristo, y si él le ha dado su vida a Cristo, él está sentado en los lugares celestiales con Cristo, y más que enfocarse en de lo que él carece, que piense mejor en sus privilegios. Alguien que cuando se sentó con Cristo en los cielos puede considerarse como hijo de Dios, perdonado por siempre, protegido por la mano de Dios, porque estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de ella, incapaz de ser separado del amor de Dios y que es en Cristo Jesús, que tiene seguridad eterna, que va camino a la conformación de la imagen de Cristo en él y que va a terminar coheredando el reino de los cielos. Por tanto, Santiago le dice, aunque tú eres pobre aquí abajo, tú eres una persona humilde, yo quiero que tú te enfoques en tu posición exaltada. Wow. Por otro lado, Santiago le dice, pero al hermano rico, que no se sienta orgulloso por lo que tiene, que en vez de considerar su posición exaltada en la sociedad, que la posición y la condición, la actitud más bien que a él le toca es una de humillación. De tal forma que cuando el pobre se considera en Cristo y el rico se considera que él también está en Cristo, pues el pobre no se va a sentir inferior, pero el rico no se va a sentir superior, porque ellos están los dos en Cristo. Uno ha considerado su posición exaltada, el otro ha considerado su posición de humillación, y ambos han llegado a entender que al pie de la cruz el terreno es nivelado para todo el mundo. No hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús, le dice Pablo a los Gálatas en 3:28. Pero Santiago sabe que aquellos que tienen están más inclinados a enorgullecerse de lo que tienen porque tienen algo que mostrar.
Y al mismo tiempo, el que no tiene, no es que él está libre de orgullo, pero su lucha es menor porque él no tiene gran cosa que mostrarle a otros. Y por tanto, la advertencia, no solamente en Santiago, a lo largo de toda la Biblia, yo no sé si ustedes se han percatado, este es un tema que permea toda la Biblia. En los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, Dios habla de manera repetitiva a aquellos que poseen y le habla de no abusar de los que no tienen, de cuidar del pobre, del huérfano, de la viuda, del pobre, del extranjero. Luego, cuando llegamos a los profetas, tú encuentras la misma preocupación, la misma denuncia a profetas como Amós, que es considerado como el profeta de la justicia social, más bien de la justicia de Dios, denuncia todos estos abusos. Tú llegas a Cristo y encuentras las mismas palabras, como las vamos a ver en un momento, pero luego llega a Pablo al final de sus días, cuando él está escribiendo a Timoteo. No al final, pero ya bastante avanzado en su ministerio. Y cuando le escribe la primera carta a Timoteo en 6:17, le dice a Timoteo: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, orgullosos, arrogantes, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dios da las cosas para que las disfrutemos, pero hay una manera de recibirlas, hay una manera de administrarlas, hay una manera de bendecir a otros con lo que Él nos bendice a nosotros. Pero a pesar de todas esas advertencias, el cristiano vuelve y cae en la misma trampa por una razón, hermanos. Tenemos que admitir que tú y yo tenemos una carne, y a nuestra carne les gustan las cosas materiales, a unos más, a unos menos. A nuestra carne les gustan los placeres de este mundo. Si personifico la carne, diría: la carne sabe que no va para ningún otro mundo. O se goza aquí o no va a tener más gozo, no va a tener más diversión. De manera que ella quiere todo lo que este mundo tenga que ofrecerle. Y la carne disfruta también el ser distinguido por encima de otros. El doctor fulano de tal, o el PhD de tal X cosas, o el profesor de X institución, y nos gusta pensar que estamos estudiando en las mejores instituciones. Todo eso le llena los ojos a la carne. Santiago dice: nada de eso tiene ningún valor si tú entiendes a Dios y la vida. Y nos dice: tú tienes que morir a todo esto, tú tienes que hacer como el apóstol Pablo, que se olvidó lo que quedó atrás y murió a todo eso en vista de la santidad de la persona que te redimió, en vista del juicio venidero, en vista de la temporalidad de toda la tierra, no solamente la riqueza, la tierra por completa. Este es un planeta desechable, hermano. Si no lo has leído en la Biblia, vuelve a leerla. En vista de todo eso, la palabra nos llama a tener otra perspectiva con relación a lo que tengo, a lo que quiero, y con relación a los demás, como lo vamos a ver en un momento. Santiago le dice, o le recuerda, que el rico se va a marchitar en medio de todas sus empresas, o de sus logros, o de sus ocupaciones. Es como vas a trabajar, el trabajo te va a producir beneficios y va a querer seguir haciéndolo hasta el final, porque el que tiene no se sacia, como bien dijo Salomón, y quieres más y quieres más, pero te va a marchitar en medio de todas tus ocupaciones. Te va a marchitar de la misma manera que la flor se va a marchitar. Y aunque nosotros pensemos que nosotros no tendríamos la oportunidad de ser corrompidos por la riqueza de este mundo, el testimonio de la Biblia es otro completamente diferente. Porque tenemos a Salomón como ejemplo, el hombre sabio, sabemos cómo terminó. Proverbios 30, del 7 al 9, nos da una enseñanza y una advertencia, pero nos deja ver. Nosotros no sabemos si Salomón escribió Proverbios 30. Se supone que Salomón escribió la gran mayoría de los proverbios, o quizá todos los proverbios, con excepción del último, que es atribuido a otra persona que está ahí mismo descrito.
pero ese no es el tema ahora. Pero si Salomón escribió Proverbios 30, entonces él en este momento estaba pensando muy bien. Del 7 al 9, escucha. 2 cosas te he pedido. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. ¿Pero por qué? ¿No te puede dar algo más que eso? No sea que me sacie y te niegue y te ignore o me olvide de ti o descanse en otras cosas y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. El autor de Proverbios conoce que tanto la carencia como la abundancia son experiencias que prueban el corazón humano, ambas cosas. De manera distinta, pero ambas cosas son experiencias que ponen a prueba el corazón humano. La carencia te puede llevar a robar y de repente tú piensas que aunque es ilegítimo lo que vas a hacer, tú tienes una necesidad que tú entiendes y que puede ser que sea legítima, pero tú entiendes ahora que Dios va a aplaudir y aprobar el que tú llenes tu necesidad legítima de una forma ilegítima porque Él nos conoce y Él sabe que tenemos necesidades. Él dice, no, aunque tengas carencia, no robarás. Si te vas a quejar de algo, no es de lo que no tienes, porque yo soy el soberano que he determinado que de alguna manera pase por esa experiencia, pero en ese caso mejor reconoce la pobreza de tu corazón y arrepiéntete. Por otro lado, la riqueza también te puede llevar a hacerlo mal hecho. Porque habiendo adquirido mucho, ahora quiere más para disfrutar más. Y cuando consumes una parte de lo que has adquirido, quieres volver a reemplazar lo consumido porque tienes temor de que eso siga descendiendo. Y es por eso que yo creo que las riquezas terrenales primero nos engañan y luego cuando comenzamos a consumirlas nos embriagan. Y cuando estamos embriagados, ellas nos controlan y ahora nosotros ni siquiera pensamos correctamente. Y de repente ninguna cantidad es suficiente. Ahora, las riquezas en sí mismas no son pecaminosas, de lo contrario Dios no se lo hubiese dado a Salomón. Dios le dio enormes riquezas y gran sabiduría, pero aún así perdió el rumbo, perdió la cabeza, se olvidó de Dios. De hecho, adoró dioses ajenos. Hermanos, con el corazón más pastoral que yo pueda decirte, el éxito, por un lado, y las riquezas en sí no son pecaminosas, pero buscarlas es completamente pecaminoso, a la luz de la palabra. Cristo nos dijo, buscad primero el éxito y todo lo demás se te dará por añadidura. No, buscad primero el reino de los cielos y todo lo demás, donde está localizado el éxito y las riquezas, se te darán por añadidura. Si Dios te da el éxito y si Dios te da las riquezas, bueno, pues a Dios le damos las gracias. Pero la búsqueda de eso hace que Dios no sea mi primera búsqueda y me convierte entonces en un hombre que camina, en un hombre pecador, redimido pero pecador, que está caminando por caminos tortuosos. Y sin darnos cuenta, de repente, ya sea tácitamente o audiblemente, comenzamos a ufanarnos de lo que tenemos. Y cuando nosotros hacemos eso, ponemos de manifiesto que Dios no es nuestro mayor valor. Porque cuando Dios sea nuestro mayor valor, Él será eso en quien nosotros vamos a ufanarnos. De hecho, eso es tan viejo como el Antiguo Testamento, Jeremías, que no te gloríes en el poder, no te gloríes de nada de lo que eres, de lo que tienes, de lo que alcances. Si te vas a gloriar, gloríate en una sola cosa, de que conoces a Dios y le entiendes. Cuando confiamos en lo acumulado para asegurar nuestro futuro, con lo cual no estoy diciendo que el ahorro, la inversión es incorrecto, es pecaminoso, pero cuando yo me siento seguro, cuando he garantizado mi futuro con el ahorro y la inversión, yo demostré quién es mi Dios, quién es mi búsqueda primaria, dónde está mi confianza, aunque mis labios pronuncien otra cosa. Porque si para garantizar mi futuro yo necesito lo que otros tienen,
entonces los pobres no tienen por qué confiar su futuro a Dios, porque ellos no tienen. Y tanto el hermano pobre como el rico debieran sentirse tranquilos y asegurados por el Dios que entregó a su Hijo por ellos. Luego de Santiago hablarle al hermano humilde y al hermano rico, Santiago explica por qué la condición de un cristiano no debe hacerlo sentir superior al otro. Ya lo leímos. Pues él, ese cristiano, pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae. Y la hermosura de su apariencia perece. Eso comienza a pasar. Las cosas comienzan a caerse, no solamente en sentido general, pero en sentido literal. Tú sabes, se cae el pelo, se caen las mejillas, todo se cae. Tú lo sabes, no tengo que describírtelo. Y la hermosura se pierde. La de este mundo, la de este cuerpo pasajero. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas, o de sus logros, o de sus afanes. El salmista pensaba exactamente igual. Cuando escribe el Salmo 103, 15 al 16, el hombre como la hierba son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no le reconoce. Tanto el salmista como Santiago están reconociendo el peligro de tú poner tu confianza en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, en los logros de este mundo, en la vida misma, hermano. No tienes garantía de que vas a vivir ni siquiera hasta el día de mañana. En esta mañana nosotros recibimos la noticia de que nuestro hermano George Abu lamentablemente pasó a la presencia, no, afortunadamente pasó a la presencia del Señor. Desafortunadamente no sabíamos cuándo era para poder haberle dado una despedida jubilosa, ¿verdad? De gozo, de júbilo. Pero ayer yo lo vi. Lo estaba viendo como paciente. Le dijimos que el lunes le dábamos de alta, o sea, mañana, y no llegó ni siquiera al día de hoy. Está en mejor lugar, está disfrutando, está en gozo. Pero déjame decirte que en otra ocasión yo estaba hablando con una persona X muy conocida de la sociedad, estaba en un centro médico de aquí, de la ciudad, y él me dice en la mañana temprano, nos llevamos más o menos bien, me dice, Miguel, sácame de aquí, estaba en intensivo. Y yo le dije, mire, don fulano, la única razón por la que usted está en intensivo es porque usted es don fulano, de lo contrario yo hubiese estado fuera. De manera que sí, vamos a ver si después que lo hacen y eso, pues lo pueden sacar a una habitación. En eso la enfermera viene y me dice, doctor, ¿te podría moverse un poquito? Porque yo necesito voltear a don fulano junto con la otra enfermera para hacer no sé qué cambio. Cuando lo voltearon, hizo un paro cardíaco y ahí se quedó. No conocía al Señor. En vista de la temporalidad de la vida, de lo poco seguro que tienes en esta vida temporal. ¿Qué clase de vida debiéramos vivir? Eso es exactamente lo que Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo del 10 al 18, más o menos, donde le dice, en vista de que todo lo que tú ves va a desaparecer. Y Pedro se refería a todo el universo físico. En vista de que eso va a ser consumido por fuego, Pedro nos exhorta entonces a vivir una vida excepcionalmente santa. ¿Vivirías distinto hoy si supiera que Cristo viene mañana a las 7 de la mañana? ¿O si vendría esta noche? ¿O si vendría el próximo domingo? ¿Viviría la próxima semana diferente? Porque de la forma que tú vivirías la próxima semana, si Cristo viviera el domingo, es como debieras vivirla. Porque aunque Él no llegue, Él está con nosotros. Y su reino ha sido inaugurado en tu corazón y el mío. Y Él te ha reclamado como suyo desde el momento en que pusiste su confianza en Él. Teniendo eso como introducción, entonces, Santiago nos habla en el capítulo 5 de un tema muy parecido.
Y estas palabras de Santiago en el capítulo 5 son mucho más severas. No está claro si Santiago en el capítulo 5 le está hablando a ricos cristianos o a ricos incrédulos. Las opiniones están divididas más o menos en 50-50. A mí se me hace difícil pensar que estas palabras son para ricos creyentes, porque en el versículo 4, Santiago habla de que han vivido en medio del placer desenfrenado. Y no creo que una vida de placer sin control sea una vida compatible con un creyente. Pero, de todos modos, esto es lo que la palabra dice y quisiera invitarte a que lo leamos juntos. En Santiago 5, versículo 1 al 6. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. En los últimos días que han acumulado tesoro. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engrosado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado a muerte al justo. Él no les hace resistencia. Wow. Santiago le está diciendo a esta gente que, como dije, ¿verdad? Quizás eran ricos cristianos, es difícil pensarlo por las cosas que dice, o quizás eran ricos incrédulos, pero de todas maneras Santiago está consciente que aun si no eran miembros de las congregaciones a las que él se estaba dirigiendo, la realidad es que los miembros de estas congregaciones, como nosotros, tenemos un corazón caído, capaz de ser seducido por las cosas de este mundo, y no tenemos un corazón superior al de Salomón. Y si Salomón en toda su sabiduría se desvió, tú y yo tenemos la misma capacidad de desviarnos y descarriarnos. Y de todas formas, entonces, lo que él tenga que decirle a este grupo de personas es válido para todos nosotros. Sobre todo, que nosotros cuando pensamos en alguien rico, siempre pensamos en alguien que tiene más que nosotros. Si te vas entonces a ciertos lugares del planeta, hay múltiples iglesias que nos mirarían a nosotros como iglesia, a cada uno de nosotros, y nos considerarían extremadamente ricos. De manera que a todos nos sirve el sombrero. Santiago comienza diciendo, le anuncia el juicio que ha de venir. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. En otras palabras, hay un juicio que viene, hay un día de juicio donde las cartas se van a poner sobre la mesa y ahí vamos a tener que rendir cuenta. Ahora, Santiago no lo deja en el anuncio del juicio, sino que al mismo tiempo revela la razón del juicio. Y es lo que nosotros comenzamos a leer entonces en el versículo 2 y 3. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Eso es un problema. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Ese es un problema. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Aparentemente, este grupo de personas, en vez de ser generosos con la abundancia de lo que habían recibido, lo habían retenido. Hasta el punto que las ropas, en vez de regalar a la gente que estaba en necesidad, se le estaban comiendo. Las polillas se le estaban comiendo. Y el oro y la plata se estaban llenando de herrumbre. Y entonces Santiago como que personifica las riquezas y dice que esa plata y ese oro lleno de oxidado y la ropa, comida de polillas, que esas cosas serán su testigo en contra. Versículo 3. Porque ellas van a testificar contra ustedes, dice Santiago. Ese es el primer testigo que ellos van a tener. Es como si en el día del juicio, como si estas cosas materiales fueran personificadas y ellos dijeran, estamos en esa condición porque nos guardaron por mucho tiempo y no nos dieron uso. Hermanos, guardar en vez de bendecir a otros no complace a Dios. Hay gente en necesidad de todo tipo.
No complace a nuestro Dios el que nosotros tengamos esta actitud de corazón. No, algún día yo lo puedo necesitar. No, hoy hay gente que la necesita. Santiago dice, bueno, mira, este es tu primer testigo acusador. La herrumbre del oro y de su plata, eso va a hablar contra ustedes. Que es como una ilustración, ¿verdad?, de cómo lo pudiera lucir el día del juicio. Pero Cristo, yo le dije que este tema que estamos tratando hoy permea toda la Biblia desde el Pentateuco hasta el final. Cristo habló en contra de la acumulación. Dice, no acumuléis o no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbre, el mismo lenguaje de Santiago, donde la polilla y el herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Santiago muestra la maldad de este grupo de personas ahora. Versículo 4. El problema es ahora no solamente cómo acumulan sin bendecir, es cómo acumularon. Versículo 4. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. Ahora, otra vez, aquí el jornal fue personificado. Ese jornal es el segundo testigo contra ustedes. Ese jornal retenido clama contra ustedes. Ustedes han hecho dinero a base de la injusticia cometida contra otros. Al final del primer culto vino una persona muy de nosotros y me dijo, pastor, yo lo voy a predicar y eso mismo me está pasando a mí. Estaba en esta condición y esta persona ha rehusado pagarme mi jornal, por así decirlo, pagarme lo que me debe y me dijo esto y me dijo aquello. No, eso no ha parado, es el mismo corazón hoy que el corazón de hace 2000 años. Y no sabemos con exactitud en qué consistió esa retención del salario, pero pudiera ser que ellos pagaron el jornal después de retenerlo. Te pago en 30 días, en 60 días, en 90 días. Sí, pero quizás lo tiene guardado y quizás lo tiene ahí haciendo intereses, pero yo lo necesito hoy para comer. Y de hecho, esa retención de esa manera, la ley habla en contra de eso. Levítico 19:13, Deuteronomio 24, 14 y 15 condena ese tipo de retención. Quizás fue que acordamos un precio por tu mano de obra y te pagamos otro. Eso es injusto. O quizás simplemente que rehusaron pagar el trabajo que ya se había hecho. Y Proverbios 11:24 y Jeremías 22:13 va a hablar en contra de eso. Este tema permea toda la Biblia. El jornal retenido clama contra ustedes. Y tú sabes cuál es el problema, no es a la luz de la palabra, no es solamente que el jornal, por así decirlo, clama contra ustedes, es que Dios lo vio y lo escucha. El salmista nos dice en 69:33 que el Señor oye a los necesitados. Y yo le decía a esta hermana, recuerda lo que dijimos, el Señor oye a los necesitados, clama a Dios, Él lo va a oír. ¿Cómo Él va a responder? Yo no sé, pero clama a Dios. Y el Salmo 109:31 nos dice que Dios está a la diestra del pobre para salvarlo de los que juzgan su alma. La razón por la que Dios tiene que estar a la diestra del pobre es que el Señor sabe que el pobre no tiene quien lo defienda. El que tiene cierta posición en la sociedad, tiene amigos, tiene familiares, tiene conexiones y cuando no las tiene las compra. Pero el pobre no tiene quien abogue por él. Yo puedo contratar un abogado de cierta calidad, pero al pobre hay que asignarle uno que el Estado paga y que no va a ganar ningún dinero por su trabajo, de manera que alguien va a tener que defenderlo. Dios dice, yo oigo a los necesitados. Le dice, yo estoy a la diestra del pobre para defenderlo. Y en el 4b, Santiago escribe, dice, el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Él habla, por un lado, de el jornal de los obreros, y luego más adelante, ahí mismo, habla de los segadores. Quizás formas diferentes de decir lo mismo,
Pero eso también dice el texto que ha llegado a los oídos del Señor. Y si llegó a los oídos del Señor, Él le va a prestar atención. Recuerda que cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto, la mayoría de esa gente no era creyente. De hecho, en el desierto sirvió para probar que esa gente no era creyente. La mayoría de ellos. Sin embargo, cuando ese pueblo clamó, Dios lo oyó y Dios hizo algo y Dios intervino. Porque eso es exactamente lo que Dios le dice a Moisés cuando se encuentra con él en la zarza ardiente y le dice en Éxodo 3, versículos 7 y 8, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor, aquí viene, a causa de sus capataces, sus jefes, la opresión, quisieran más ladrillos, pero no le estaban dando más comida ni más dinero. Pues estoy consciente de sus sufrimientos, así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Y Dios intervino y Dios obró y Dios los sacó. De manera que Dios probó ahí, por así decirlo, que lo que el salmista dice es cierto. Primer testigo, todo lo que han acumulado se está pudriendo. La ropa se la están comiendo las polillas. El óxido está afectando, el derrumbe está afectando el oro y la plata. Hermanos, una de las quejas, tú conoces la queja que todo el mundo ha oído por años en contra de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la gente no sabe que ese no es el pecado de la homosexualidad, no fue el único problema que Dios tenía con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16:49 nos revela varios de otros pecados y uno de ellos es que no ayudaron al pobre ni al necesitado. No es simplemente su vida sexual con la que yo tengo problema. No, yo tengo problema con ellos también porque no ayudaron ni al pobre ni al necesitado. Hermano, tanto el placer como el dinero nos embriagan y nos vuelven insensibles contra el otro. Insensibilizan nuestro corazón. Cuando vivíamos en Estados Unidos, yo le decía a Katy en ocasiones, yo tengo que ir a República Dominicana por lo menos una vez al año, porque vivíamos en una zona más o menos de muy buena posición económica para la zona, y tú no veías gente como en necesidad. Tú podías manejar un día tras otro y nunca había nadie como en necesidad. Yo dije, yo tengo que ir a Santo Domingo por lo menos una vez al año a resensibilizar mi corazón hacia el necesitado. Y aquí está. Segundo testigo, el salario con el que se han quedado. Tercer testigo, los segadores, el clamor de los segadores ha llegado hasta el cielo. Pero ahora Santiago trae a colación otro problema. Dice, aparte de eso, con el dinero que ustedes se han quedado, ustedes han comprado un estilo de vida injusto. Aparte de que es pecaminoso, también es injusto. Versículo 5, han vivido lujosamente sobre la tierra. ¿Con qué dinero? Y han llevado una vida de placer desenfrenado, han engordado sus corazones en el día de la matanza. ¿Con cuál dinero? Con el dinero que hemos retenido, por lo menos una parte provino de ahí. Dios dice, no, yo lo he visto. Y ese es el problema con el dinero. El dinero compra oportunidades, el dinero compra placer, el placer cuesta. El dinero compra personas. El dinero es un gran engañador. Y Dios está diciendo aquí, ni apruebo tu lujo, la vida lujosa, pero tampoco apruebo el placer desenfrenado. Y ahí tuve una de las 10 leyes que otras veces del pecado que le he mencionado en ocasiones. El pecado engendra pecado. Una vez tú pecas, ese pecado va a dar a luz otro pecado. Y aquí tú lo ves. Primero ellos retuvieron el salario, pecaron. Luego vivieron una vida lujosa. Luego vivieron una vida de placer desenfrenado. ¿Con qué? Con el dinero, parte del cual lo habían ganado, reteniendo y tratando injustamente al jornalero. Y entonces Santiago dice que han vivido lujosamente sobre la tierra. Daniel Doriani es un muy buen comentarista de varios libros de la Biblia.
Él dice en su comentario sobre este texto que esa frase ahí sobre la tierra, han vivido lujosamente sobre la tierra, quizás, no lo sabemos, pero nos hace pensar, quizás es una forma de Santiago decirnos, esta gente no mira para el cielo, esta gente no mira para arriba, esta gente vive en la tierra, solamente tiene sus ojos en la tierra, su corazón está en la tierra, todo lo que desean está en la tierra, todo lo que ellos admiran está en la tierra, todo lo de ellos es sobre la tierra. El Dios del cielo y la tierra los tiene sin cuidado. Y en el versículo 5, Santiago cierra diciendo, se han dejado engordar para el día de la matanza. Esa es la traducción de la nueva traducción viviente. Se han dejado engordar, nota, se han dejado engordar. ¿Pero quién los engordó? Las cosas materiales. ¿Y qué fue lo que se engordó? Bueno, a veces eso va acompañado de la gordura física, vamos a decir, pero quizás estaba hablando de su estilo de vida, quizás estaba hablando de la forma pomposa como vivían, pero eso ocurrió para el día de la matanza. ¿Cuál es el día de la matanza? El día del juicio final. Y eso es como una ilustración. Tú sabes que la gente a veces en el campo pone un cerdito 2 meses antes de diciembre, le pone a engordar, o aquellos que tienen negocio, que crían animales para llevarlo al matadero, lo engordan para luego llevarlo al matadero. El animal come y no sabe para qué lo están engordando, pero disfruta lo que come. En este caso de esta gente, estaba comiendo, se estaba engordando, no en términos físicos quizás, pero su estilo de vida, comían, bebían, disfrutaban. Y Dios dice, sí, pero va camino al matadero, va camino al juicio final. Se habían rebelado contra Dios. Su mismo estilo de vida lo dice. Nosotros como que no nos percatamos que Dios está pendiente de cómo tú y yo administramos lo material. En una de las enseñanzas de Cristo, Él está hablando, ¿verdad?, de un hombre recibió 1 talento, otro 2, otro 5. Y en ese contexto Él les habla de que si tú me eres infiel en lo poco, tú serás infiel en lo mucho. Y como que lo dejamos ahí. Pero ahí no es que termina. Lucas 16:11. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, la palabra llama riquezas injustas a la riqueza de esta tierra. De alguna manera, en algún sitio, la cadena de la justicia se rompió. No importa quién lo haya ganado y cómo lo haya ganado. En este mundo no hay nada de justicia que para el reino de los cielos. Entonces, si no han sido infieles en el uso de las riquezas injustas, son las riquezas de este mundo, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas, las riquezas del mundo venidero? En otras palabras, cuando te bendigo con cosas de este mundo y tú no administras con benevolencia, con honestidad, con deseo de ayudar al necesitado, yo veo que has sido infiel en lo poco, porque en este caso lo poco sería las cosas de este mundo. Son pocas riquezas, no importa cuánto tenga al lado de las riquezas verdaderas. No te puedo dar mayores riquezas verdaderas, no te puedo dar mayores talentos, mayores dones, no puedo darte ni siquiera, si tienes el don de esto te lo doy en poca dimensión, porque no sabes administrar la mucha dimensión de ese don. De manera que la administración de las cosas materiales es el campo de, en inglés dirían testing, de probar cómo lo haces. Y finalmente, Santiago dice, en el versículo 6, mira hasta dónde llega la insensibilidad, o puede llegar, han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Frecuentemente, el necesitado no tiene cómo hacer resistencia. Se somete o es sometido. Y algunos piensan que quizás esto es un poco hiperbólico o metafórico para Santiago decir que cuando retienes el salario, pues hace a esos pobres más pobres y que entonces su pobreza se empeora y terminan en la inanición y se mueren. Pero yo creo que puede ser simplemente la realidad. Es posible condenar al justo, al necesitado,
que no te ofrece resistencia y que no tiene recursos para hacerlo de otra manera. Y de hecho, el mejor ejemplo de eso es Cristo Jesús. Él murió pobre, no tenía ni siquiera dónde poner su cabeza. Literalmente, eso lo leemos en las Escrituras, pues murió pobre. Número 2, fue el único hombre verdaderamente justo y no les ofreció resistencia. La pregunta es, ¿quiénes lo clavaron? Bueno, fue enjuiciado por el Sanedrín. ¿Quiénes formaban el Sanedrín? El sumo sacerdote, que era una posición más política que otra cosa, algunos fariseos y saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Lo vimos el miércoles pasado. Terratenientes, hombres de dinero, de poder, de influencia. Hombres que no eran cristianos, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, solamente creían en el Pentateuco. Ellos dieron la aprobación para crucificar al pobre y justo Cristo en combinación con autoridades romanas que también tenían poder y dinero. Y para empeorar las cosas, el justo y pobre fue vendido por dinero, 30 monedas de plata. No me gusta lo que el dinero le hace al corazón humano. Por eso disfruto, tú no me lo vas a creer, pero Dios es mi testigo. Disfruto enormemente pagar mis impuestos, porque cuando lo disfruto, no es porque yo creo que el gobierno de turno, el que sea, va a hacer el mejor uso de eso, pero como lo disfruto, digo, ese dinero no me tenía, por eso lo disfruto, deshacerme de él. Y las autoridades romanas dieron la aprobación final. Hermanos, el dinero tiene un efecto sobre todos nosotros. Si quiere leer algo más sobre esto, puede leer el libro de Richard Foster, Dinero, Sexo y Poder, y el de John Piper, que se llama exactamente igual, y donde Foster nos dice que la única manera de tú deshacerte del poder del dinero sobre tu corazón es profanándolo. Que la mejor manera de profanar el dinero es regalándolo. Dándolo. Para que tú puedas decir, eso no me tiene. Disfruto más ayudar a otro que pagar mis impuestos, pero lo disfruto porque estoy ayudando a otro. Y de esa misma manera, como lo disfruto, puedo decir, y ese otro dinero tampoco me tenía. Tenemos que luchar contra eso, hermano. Porque de lo contrario, después de ser engañado, nos embriaga. Y en la embriaguez, luchamos y peleamos y pataleamos y decimos, no, yo no estoy ahí. De manera que tú y yo tenemos una lucha. Pero la lucha no tiene que ser ni tan continua, ni tan poderosa como frecuentemente es, porque tú tienes poder infinito en tu interior para hacer todo lo que a Dios le place. De manera que cuando decimos es que no puedo, no es que no puedo, es que no quiero. No importa si eres tú o soy yo. Porque Dios está ahí para decirte presente para que puedas. Y en este caso, Santiago no está hablando de algo que compite con el señorío de Cristo. Que Dios nos ayude a rendirnos a Él y que verdaderamente, hermanos, por todo lo que has oído hoy, como hemos orado, como hemos cantado, que Dios sea tu visión, que finalmente Dios sea tu único tesoro, lo único que amas, que aprecias, lo único que valoras. Lo único el único delante de quien te postras. Y que cuando tú veas que Dios te bendice, tú quieras decir, Señor, gracias por bendecirme, ayúdame a ser canal de bendición para otros. Padre, gracias. Gracias porque cuando tú eres nuestra visión y cuando Cristo es nuestro mayor tesoro, no nuestro mayor tesoro, nuestro único tesoro, nuestras vidas se realinean inmediatamente. Señor, ayúdanos verdaderamente a valorar lo que tú valoras. Que nuestro corazón lata por las cosas que late el tuyo. Señor, que nosotros querramos verdaderamente
ser imitadores de Dios, como tú nos llamas a hacer en Efesios 5, versículo 1, Dios. Y que otros puedan ver a Dios en nosotros, por la manera como te reflejamos. Sé tú mi visión, oh Dios. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.